El siguiente título, de acuerdo a los títulos que les di en el inicio acerca de este taller, hoy hablaremos acerca de fe y puse entre paréntesis confianza en Dios. ¿Qué es lo que necesitamos entender de lo que es fe y en el liderazgo, en nuestro trabajo como servidores, hablar acerca de lo que es la confianza en Dios? Que necesitamos creer, hermanos, que las cosas suceden no por mí, las cosas suceden por el favor de Dios. Y en el momento en el que nosotros dirigimos lo que dirijamos, si diriges un ministerio, si diriges una charla, si diriges un sector, si diriges una región, si diriges una iglesia, lo importante que tienes que entender es que tú solamente serás un instrumento delante de Dios, pero debes de tener la confianza de que las cosas no se hacen por ti, ni que las cosas van a suceder porque tú tengas mucho tiempo en la fe, o porque tengas mucha sabiduría, o porque sepas aconsejar, o porque sepas dar estudios, o porque sepas delegar. Realmente lo que necesitamos entender que la fe y la confianza en Dios principalmente van enfocadas a que yo tengo que cederle el control a Dios para que Él sea el que haga las cosas. Y en esta historia que yo te decía de jueces, entra Gedeón, pero yo te dije, no voy a estudiar el liderazgo de Gedeón, voy a estudiar con ustedes una parte en donde nos damos cuenta justamente que lo que Dios les quería enseñar era algo que es lo que vamos a descubrir juntos. Dice el versículo 7 en Jueces 6, cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que dijo, así dice el Señor Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y los libré de su poder. También los libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Les dije, yo el Señor su Dios, no adoren a los dioses de los amorreos, en cuya tierra viven, pero ustedes no me obedecieron. Lo primero que vemos aquí es justamente la observación que Dios les estaba dando, ¿no? Yo les había dicho que no adoraran a los dioses, es decir, que era lo que pasaba, que ellos vivían con los amorreos, era un pueblo ajeno a los israelitas, y se empezaban a mezclar. Es como si hoy empezáramos a hacer cosas que el resto de nuestra sociedad hace, y recibiéramos el reclamo de parte de Dios de que, oye, yo te dije que no empezaras a adorar, yo te dije que no practicaras la inmoralidad. Oye, yo te dije, ¿no? Porque vivimos en un mundo en el que es bien fácil mezclarnos, es bien fácil contaminarnos con las mismas cosas del mundo. Y lo que Dios le estaba diciendo aquí es, oye, yo te dije que no hicieras eso, pero sin embargo vemos que Dios les iba a dar una oportunidad. Cuando vemos aquí, dice que él primero les recordaba, yo los saqué de Egipto, yo los libré, perdón, de su poder, los libré de los opresores, etcétera. Y les dije algo, ¿no? Pero empieza el versículo 7 diciendo, cuando los israelitas clamaron al Señor. ¿Te acuerdas que empecé diciéndote ese ciclo? Fallaron, pero ellos clamaron a Dios y Dios respondió. Fallaron, clamaron a Dios y Dios les envió ayuda. Y entonces a este hombre, al que dice la Escritura, que el Señor había mandado un profeta, es justamente Gedeón. Y dice más adelante en el versículo 16, el Señor respondió, tú derrotarás a los madianitas como si fueran un solo hombre, porque yo estaré contigo. Primer lección importante aquí, hermanos, justamente es esta. La promesa que Dios le estaba dando a Gedeón es, tú los vas a derrotar. Y si lees toda la historia de Gedeón, las primeras dudas que Gedeón tenía era, las primeras dudas que Gedeón tenía eran, pero si yo no soy capaz,
pero si yo soy de la tribu más pequeña, pero si yo no voy a hacer, yo no estoy preparado. Y Gedeón se fijaba más en él y Dios por eso le recalcó algo: yo estaré contigo. El liderazgo no se trata de capacidades, el liderazgo se trata de fe. Y si nosotros hacemos las cosas confiados de que el Señor estará con nosotros, es más probable ver la victoria de parte de Dios a que nosotros salgamos con cierta arrogancia creyendo yo lo voy a hacer. Y piensa muchas veces en el ministerio o en el papel que hoy estés teniendo. Puede ser que estés siendo derrotado porque has confiado más en tus propios talentos, has confiado más en que podrías hacer las cosas tú, pero ¿qué tanto hoy tienes la fe y la confianza de que el Señor está contigo haciendo las cosas? Y luego dice el versículo 17, si me he ganado tu favor, dame una señal de que en realidad eres tú quien habla conmigo, respondió Gedeón. Versículo 18, te ruego que no te vayas hasta que yo vuelva y traiga mi ofrenda y la ponga ante ti. Esperaré hasta que vuelvas, le dijo el Señor. Jerubbaal, es decir, Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jaroth, el campamento de los madianitas. Fíjate, dice que el campamento de los madianitas estaba al norte de donde ellos estaban, en el valle que está al pie del monte de Moré, y aquí es donde viene lo interesante, el versículo 2. Síganme por favor en la lectura, y dice, el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos, a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Anúnciale al pueblo, cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire al monte de Galad. Así que volvieron 22,000 hombres y se quedaron 10,000. Yo te dije que esta era la parte esencial de nuestra clase. ¿Por qué? Porque fíjate, uno de los mensajes que el Señor le da a Gedeón y le dice, ¿sabes qué? Mucha gente te está acompañando en este momento y hay un peligro, que como son más de 30,000 hombres, si yo les doy la victoria, ellos van a pensar que porque eran más de 30,000 iban a ganar y les iba a ir bien en la victoria y que por eso iban a conquistar a los madianitas. ¿Qué era lo que quería el Señor? Y aquí es donde me gustaría que participaran. ¿Qué era lo que con esto, cuando les dice, si los ves temblando de miedo, haz que se regresen? Y dice la Escritura que se volvieron 22,000 hombres y únicamente se quedaron 10,000. ¿Por qué el Señor estaba queriendo asegurar que Gedeón fuera? No con 32,000. Fíjate, si lo dividimos así, un tercio fue el que se quedó. Y más de la mitad, 2/3, dijeron, va, yo tengo miedo. ¿Qué piensas, Lucy? ¿Por qué crees que yo ya les di un poquito la introducción, pero ¿qué pensarías tú, un ejército de 30,000? Dios les dice, si tienen miedo, regrésense, y se van 20,000. Según las Escrituras dice que quedaron solamente 10,000. Sí, Vero. Salva a Lucy en lo que piensa. Es que no oí que me preguntas a mí, perdón. Pues porque yo creo que les faltó fe, no confiaban en Dios. Ok, esos 22,000 dijeron, me voy, no, A Dios porque no tengo confiaron en miedo. Él que los iba a ayudar. Ok, Vero.
tu micro. Lo que Dios quería era de que los hombres que fueran con él fueran los que en realidad confiaban en él. Ok. Ok. Vamos a seguir leyendo y vamos a ver qué pasaba después. Repito, ¿no? Y lo marqué hasta con negro y subrayado. Tienes demasiada gente. A fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado. Dios quería llevarse la victoria, no quería que el hombre se engañara ni que pasara de repente por su mente de que somos tan increíbles que con un ejército de más de 32,000 vencimos a los madianitas. Dios dice, bye, a los que estén temblando de miedo, fuera. ¿Pero qué dice después? Versículo 4. Pero el Señor le dijo a Gedeón, todavía hay demasiada gente. Hazlos bajar al agua y allí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Allí el Señor le dijo, a los que laman el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de los que se arrodillen a beber. 300 hombres lamieron el agua, llevándola de la mano a la boca. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto, que se vaya a su casa. Fíjate, 32,000 y Dios le dijo, son muchos. Después le dijo a Gedeón, los que estén temblando de miedo, mándalos a su casa. ¿Se fueron cuántos? Más de la mitad. 20,000. Y eran alrededor de 10,000. Y el Señor le dice a Gedeón, ¿sabes qué? Todavía son demasiados. Lo que Dios estaba poniendo como un objetivo en la vida de Gedeón es no pongas tu mirada en los hombres, ni en lo que pueden hacer. Pon tu mirada en lo que yo puedo hacer. Y en ese momento, cuando les dice más de 10,000 hombres, llévalos al agua. Y te voy a dar un ejemplo, ¿no? Como si bebieras así, identifícalos. Y los que se arrodillen a tomar como si fueran perros, identifícalos. Y el resultado del siguiente filtro, dice la Biblia, que con 300 hombres, el Señor le dijo a Gedeón, no van a ser ni 22,000, no van a ser ni 32,000, no van a ser ni 10,000, van a ser 300. Quiero que entiendas un poquito el contexto de que no iban a enfrentar a un ejército cualquiera, era un ejército poderoso. Era un ejército madianita que había creado pánico y destrozos en el pueblo de Israel y que obviamente ellos tenían muchísimo temor. Versículo 19 de Jueces 7. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el campo de guardia. Cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche, tocaron la trompeta y estrellaron contra el suelo los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo en la mano derecha las trompetas que iban a tocar, gritaron, desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento. Todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos
mientras huían. ¿Qué significa? Y por eso te animaba mucho a que leyeras el libro completo de Jueces y en particular la historia de Gedeón. Yo te decía, yo la he leído y he compartido incluso clases de liderazgo acerca del libro de Gedeón, pero enfocándome a él, ¿no? Que siendo joven, que siendo pequeño, que siendo de una tribu pobre, que siendo, etcétera. Pero ahora este enfoque es no lo que Gedeón hizo o lo que Gedeón iba a hacer por medio de Dios, sino obviamente la promesa que Dios le estaba dando a Gedeón era, esto no se trata de cuántos vayan contigo. Y tú dirás, bueno, esto no se trata de un ejército, pero ¿sabes qué? Que con lo que hacemos tenemos varias cosas que podríamos sentirnos limitados. Y una de las cosas que te puedo decir, esto normalmente no lo comparto, pero una de las cosas que creo con todo mi corazón es que el ministerio no se mueve por el tiempo que yo tenga o deje de tener para ello. Nunca me he sentido que Dios me va a usar menos que un ministro tiempo completo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque justamente es un ejemplo muy claro de entender que el Señor no se va a manifestar por cuánto haga yo, sino porque entre menos tenga y entre más reconozca mis limitantes, entre más reconozca mis miedos, entre más reconozca que yo soy el que menos va a hacer las cosas, es cuando más Dios se va a glorificar. Y yo veo ahorita, por ejemplo, ¿no? Algunos tienen la fortuna de estar pensionados, algunos tienen la fortuna de poder estar a lo mejor en casa, de tener sus negocios, de tener pero otros no. Otros tenemos que cubrir un cierto horario, tenemos que cubrir ciertas responsabilidades, oficinas, proyectos, etcétera. Entonces, ¿será que si tuviéramos todos el tiempo completo, si todos estuviéramos libres para el ministerio de 8 de la mañana a 11 de la noche, entonces Dios actuará? Yo te diría, no, no precisamente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que me queda claro es que tener la fe en lo que Dios va a hacer y no lo que yo voy a hacer, me va a dar la tranquilidad de que no es con muchos hombres como lo vemos en la Escritura. Dios no se llevó la victoria ni se llevó la gloria por los 32,000. Él se llevó la gloria por menos del 10%, el 1%, con lo que finalmente dijo. Y por eso me da mucha fe, hermanos, dirigir a este grupo, porque entiendo que no somos los más capaces, no somos los más preparados, no somos los que más tiempo tenemos, no somos los que de alguna manera somos estrategas y hacemos las cosas rápido, todavía tartamudeamos, todavía nos equivocamos, todavía vamos a hacer. Pero lo que sí quiero convencerte es que el ministerio no se mueve por lo que tú y yo hagamos, sino por lo que Dios va a mover. Y yo puedo ver a los líderes principales con sus retos, con sus dificultades. ¿Sabes por qué? ¿Y por qué no está aquí ninguno rico, ninguno que no tenga como que el ministerio de hobby? ¿Y por qué nos quedan a veces 1 hora para el ministerio y tenemos que ser efectivos? Porque es ahí donde yo digo, Señor, yo podría tener 24 horas. Tengo una. Que seas tú el que se muestre en esta hora para que Iztacalco y los servidores no nos llenemos de orgullo pensando es que somos tan increíbles que por eso las cosas salen. Mejor nos rendimos ante la voluntad de Dios, ¿no? Y yo pensaba mucho en los cambios ahora. El Ministerio de Mujeres no va a jalar porque Alicia, Gaby, Lupita, Vero vayan a hacer un cuarteto súper increíble y las 4 son súper increíbles. Hey, mejor reconocer mis necesidades, mis debilidades, mis limitantes y pedirle, Señor, acompáñame, como lo hizo Gedeón al inicio. Acompáñame en esto, yo no quiero ir solo. Y Dios le bendijo, ¿no? Como yo les decía, vamos a empezar un nuevo reto y un nuevo desafío en donde algunos
empezarán a hacer cosas que nunca han hecho. Qué bueno. ¿Sabes por qué? Y digo qué bueno. Si yo tuviera a lo mejor toda la tarde, desde las 2 de la tarde, que yo dijera, no, pues salgo a las 2 de la tarde, tengo todo el tiempo libre, me desconecté a las 6:30 de la última reunión hoy. Y digo, amén. No es con el mucho tiempo donde Dios va a actuar. Dios se va a llevar la gloria para que ni nos quede la mínima oportunidad para decir qué increíbles somos en Iztacalco. No, hermanos. Con tus limitantes, con el poco tiempo, con lo duro de corazón que podemos ser, con los rebeldes que podemos ser, con todo. Yo te quiero decir que la fe como un servidor y la fe para lo que hagas es no pongas tu confianza y tus talentos en lo que puedes hacer. Pon tu confianza, tu fe en lo que Dios va a hacer. Y podríamos decir, ay, pero a veces ni sé hablar en los estudios. No importa, el que va a convertir a la gente es Dios, su espíritu. Y no, pero es que ni tiempo tengo, ¿no? Y muchas veces hermanos pueden argumentar eso para no querer servir, para no querer dar. Es que hay muchas necesidades. Sí, pero te enfocas en lo que tú puedes hacer. Dios va a trabajar en las necesidades. Dios va a fortalecer a los cansados. Dios va a fortalecer a los débiles. Dios va a hacer que se anime el que está desanimado. Y vemos la historia que justamente Dios cumplió su palabra. Cada hombre se mantuvo en su puesto. Oye, pero de ser 32,000, en esta última parte dice que los 100 hombres que estaban ahí, ¿no? Pues no es lo mismo. 32,000 hombres trabajando que 100,000. Pero dice la Escritura algo bien importante. Lo voy a volver a proyectar. Dice versículo 21, cada hombre se mantuvo en su puesto. Ellos dijeron, esto es lo que me ordenaron hacer, lo voy a hacer. Y el Señor dijo al principio, yo les daré la victoria, ¿no? Cada uno se mantuvo ahí. ¿Qué significa esto? Pues que cada uno de nosotros estará encargado de hacer lo que le corresponde y el Señor se encargará de hacer lo suyo. Qué gran desafío cuidar a los matrimonios, qué gran desafío cuidar el ministerio de Santa Cena, qué gran desafío cuidar a las mujeres, qué gran desafío cuidar al ministerio estudiantil, qué gran desafío volver a activar a los centinelas, qué gran desafío volver a hacer cosas, ¿no? Tener Job haciendo como una burbuja que hace ebullición, fuerte, constante, siempre es un desafío. Pero lo que yo creo es, y se lo decía a Sergio la otra vez, ¿no? No es tu tiempo, no son tus planes, es lo que Dios va a producir en nosotros por hacer las cosas. Y aquí es donde termino, hermanos.